Éxodo, control fronterizo en Perú colapsó por el ingreso de venezolanos. En alerta, funcionarios de Protección Civil mantienen monitoreos en el estado Trujillo. Diáspora, Grupo de Lima se reunirá en Bogotá para hacer seguimiento a las acciones acordadas. Insalubridad y enfermedades, más de 300 familias afectadas en Bolívar por fallas en el drenaje. Reitera exigencias. Samuel Moncada pide a Estados Unidos poner fin al bloque económico contra Cuba. Confirmado, Turquía concluye que periodista saudí Jamal Khashoggi fue estrangulado y luego descuartizado. De 3-3, Caracas derrotó a Magallanes por tercera vez en la campaña. Sueldo millonario, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon actuarán en la nueva serie de Upper. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos justo ahora. A tan solo 12 horas de vencerse el plazo para acogerse al permiso temporal de permanencia, el control fronterizo en Perú colapsó por el ingreso masivo de venezolanos. Nuestro canal aliado Latina tiene más detalles en el siguiente informe. Veamos. Pernoctan en carpas improvisadas que ellos mismos hicieron con sus maletas y frazadas y durante horas hacen interminables colas mientras sus hijos lloran de aburrimiento, de hambre. Esta es la realidad que viven los cerca de 7.000 venezolanos que intentan ingresar al Perú a través del centro binacional en la frontera en Zarumilla, Tumbes. En el piso, dormimos en el piso con ellos pendientes que no nos vayan a llevar las maletas, de que ellos lloran, que les duele la espalda. Su masiva llegada se debe a que solo los inmigrantes que crucen la frontera hasta el 31 de octubre podrán solicitar el permiso temporal de permanencia. Muchos venezolanos llevan más de 2 días esperando ser atendidos. Ahorita que acabo yo de entrar hay una sola taquilla sellando, una sola taquilla para entrar a Perú. Aparte de eso, están ligando la gente que no tiene pasaporte con los que tienen pasaporte, que es un proceso más largo, que tienen que hacer la carta andina, tienen que hacer el otro proceso, la vacunación. Las madres de más de 800 niños en la misma condición exigen ayuda, pues muchos han empezado a contraer enfermedades respiratorias tras viajar 8 días y dormir en la intemperie. Nos anotaron y nos dan un número 4.723. Imagínate tú, hay que esperar que pasen 4.723 personas para uno poder salir de aquí. O sea, que nos quedaremos una semana más aquí esperando que nos saquen, que nos sellen el pasaporte. Sin comida, o sea, la comida que traíamos ya se nos acabó. El dinero que traíamos, es más, ya vamos corta del pasaje. La Cruz Roja y las Naciones Unidas tratan de proveer de alimento y agua a la gran cantidad de ciudadanos del país llanero. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado. Defensoría del Pueblo señaló que en las próximas horas emitirá un comunicado sobre esta situación. El presidente de la República, Nicolás Maduro, catalogó de exitosa la reunión que sostuvo la tarde de este martes con diversos asesores del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de la República Popular de China. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional resaltó que en el encuentro se pudieron intercambiar ideas que a su juicio garantizan la evolución del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Asimismo, el Ejecutivo aseguró que también definieron estrategias para estabilizar la economía nacional y reactivar el aparato productivo. Por otra parte, enmarcado en las alianzas estratégicas en materia comercial. El jefe de Estado también se reunió con asesores y expertos de economía de la Federación Rusa. La junta se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, donde el Ejecutivo Nacional recibió al viceministro de Finanzas ruso, Sergei Starkak, entre otras autoridades. Los coordinadores del Grupo de Lima se reunirán en Bogotá para hacer seguimiento a las acciones acordadas por el bloque e identificar las propuestas adicionales para la crisis en Venezuela. Así lo informó el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que el propósito es hacerle seguimiento a las medidas que se han acordado al interior del grupo. A su juicio es importante conversar sobre acciones adicionales para que sean consideradas por los integrantes. El canciller colombiano reiteró su apoyo a los venezolanos.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, confirmó que prepara una próxima reunión con la Organización de Estados Americanos, OEA, después de que el Parlamento Europeo le solicitara coordinar con ese organismo su respuesta a la crisis en Venezuela. Mogherini indicó que el Servicio Europeo de Acción Exterior mantiene contactos frecuentes con la OEA y está estudiando las fechas para el próximo diálogo político que tendrá lugar antes de que finalice el año en Washington, Estados Unidos. Luis Figueroa, alcalde del municipio de Plaza del estado Miranda, aseguró que es necesario dialogar con el sector transporte para lograr un acuerdo que beneficie a los trabajadores del volante y a la vez a los usuarios. Aún hay un requerimiento alto. Nosotros hemos estado dialogando con el sector transporte y teniendo una actitud muy diáfana hacia nuestros usuarios. La situación no está resuelta, es sumamente complicada, pero creemos que es el diálogo, porque al final tiene que imponerse la necesidad la necesidad de paz y de convivencia que nos impone la mayoría. Figueroa se refirió al índice delictivo en la entidad. Hoy día, ¿sí?, hemos bajado al 8º lugar. Ha habido una mejoría concreta. Además, recuerden que cuando Miranda era el estado más inseguro, duplicaban indicadores al segundo del país. Era el doble del segundo estado más violento. Hoy día estamos de 8º. Eso quiere decir que los indicadores de inseguridad han bajado drásticamente. En cuanto a la recolección de basura, el alcalde resaltó que pronto la gobernación entregará 2 camiones compactadores para mejorar el servicio en el municipio. Ecuador anunció la renovación del estado de emergencia migratorio en 3 provincias de ese país para seguir afrontando la oleada de migrantes venezolanos. Así lo informó el subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, el embajador Jorge Icaza, durante la 4ª Mesa Nacional de Movilidad Humana que se realiza en la ciudad andina de Tulcán, capital de la provincia de Carchi y fronteriza con Colombia. La declaratoria se activó para afrontar la oleada migratoria de ciudadanos venezolanos que tuvo su pico más alto en agosto pasado. Durante la 18ª sesión plenaria de la ONU, Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante el organismo, reiteró la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Escuchemos. El bloqueo, además de transgredir derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados, constituye una violación del derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. Señora Presidenta, nuestro movimiento ha mantenido históricamente una posición de principios en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, en particular aquellas usadas como herramientas de presión política, económica y financiera contra los estados, en especial contra los países en desarrollo. Y es que el bloqueo de Cuba es precisamente una muestra de las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales sobre el bienestar de los pueblos, que les impide, entre otros, el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. Y en Turquía, la fiscalía de ese país concluyó que el periodista opositor saudí Jamal Khashoggi fue estrangulado y luego descuartizado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, al que ingresó el pasado 2 de octubre para recoger unos documentos necesarios para contraer matrimonio. La Fiscalía difundió esta información en una declaración escrita un día después de reunirse en Estambul con el fiscal jefe saudí encargado de investigar el caso y quien además inspeccionó el consulado saudí. En el documento, el ente reiteró que el asesinato y descuartizamiento fueron realizados de forma planificada. Asimismo, señaló que no obtuvo ningún resultado concreto de las conversaciones con el equipo saudí y destacó que el fiscal del Reino Árabe se negó a responder a interrogantes que aún rodean el caso. Una segunda caravana de migrantes conformada por 300 salvadoreños, entre ellos mujeres y niños, salió hoy con rumbo a Estados Unidos, a menos de una semana que otro grupo comenzara su viaje hacia el país norteamericano. La caravana, que se espera se haga más numerosa a lo largo del recorrido, va acompañada de efectivos de la Policía Nacional Civil y partió hacia la frontera La Achadura, que conecta El Salvador con Guatemala. Se conoció que el grupo de unos 7.000 migrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, busca llegar a territorio estadounidense y arribó a la ciudad de Juchitán, al sur de México.
Ante la situación, el presidente Donald Trump advirtió que más tropas militares están en camino para defender la frontera sur y afirmó que no dejarán pasar las caravanas que a su juicio están compuestas de combatientes muy duros, entre ellos pandilleros. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Estatua de la Unidad. India inaugura el monumento más alto del mundo. Los detalles en breve. Gabriel Flores necesita con carácter de urgencia 10 ampollas de inmunoglobina humana de 5 gramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-044-9211 o al 0424-354-60. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El Banco Central de Venezuela informó que la 19ª subasta del nuevo sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM se realizará este miércoles 31 de octubre. En la última puja, el sistema participaron 4.531 personas naturales y 133 personas en esa subasta. El euro quedó establecido en 73,51 bolívares soberanos, el yuan en 9,27, la lira turca en 11,66 y el rublo en 0,98 bolívares soberanos. En el DICOM se transan euros, yuanes, rublos y liras turcas bajo un esquema de libre convertibilidad con el bolívar soberano. En el estado Bolívar, más de 300 familias están afectadas por fallas en el drenaje principal en la red de tuberías de la comunidad de Manoa, San Félix. Habitantes lamentan el brote de enfermedades por las aguas estancadas. Henderson Pérez nos tiene el reporte. Estas tuberías de drenaje tienen más de 45 años y, según explican los vecinos, es una de las causas principales del colapso. 45 años nosotros tenemos este problema de alcantarillado. Se aniegan las casas, las tenemos destruidas. Todos vienen y ofrecen y ninguno cumple, empezando por nuestro gobernador. Denunciaron que duran hasta 2 días sin agua debido a que los trabajos que iniciaron los entes competentes quedaron inconclusos, por lo que solicitaron se reanuden nuevamente. Terminaron de romper lo que era la tubería de aguas blancas, lo que ocasiona entonces que haya disminución del agua en las casas y en los apartamentos. Hay días donde no hay agua, pasamos hasta 2 y 3 días sin agua porque esta tubería está rota y los entes competentes como Hidro Bolívar, de la Gobernación del Estado, y la Alcaldía de Caroní no han podido darle solución a esta problemática que tenemos los vecinos aquí. Como las aguas residuales están muy cerca de las residencias, además que algunas cloacas están obstruidas, se han producido casos de dengue, paludismo y sarna en la zona. Desde el estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. Funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres mantienen monitoreos constantes en los diversos municipios del estado Trujillo, donde se han registrado continuas precipitaciones en las últimas semanas. El coordinador de operaciones de la referida institución, John Vázquez, señaló que vienen trabajando en coordinación con la Dirección Municipal de Protección Civil para mantener la vigilancia de zonas vulnerables y deslizamientos de tierra, desbordamientos de afluentes y anegaciones, entre otras, a fin de atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo. Los 3 estudiantes de la Universidad Católica del Táchira aseguran que volvieron a nacer luego de ser rescatados este martes por el CICPC. Marine Glot nos tiene los detalles. Los jóvenes universitarios fueron hallados en una vivienda en la fría municipio García de Evia, pero fueron secuestrados en San Cristóbal. En este momento pues nos chocan, es un choque pues fue considerado un golpe bastante fuerte y mi compañero se baja a ver qué pasa. En este momento 2 personas enmascaradas y con peluca llegan y nos intersectan, encañonan a mi compañero y a nosotros pues nos agarran las manos e inmediatamente nos atan y ya de una vez nos tapan la vista y pues quedamos sin visión alguna. Durante los 5 días de secuestro estuvieron maniatados y con los ojos vendados. Nosotros estábamos en unas condiciones horribles, estábamos tirados en el piso, no comíamos, maltratados. Bienvenidos a la libertad, CIPC, bienvenidos a la libertad. Muy agradecido primero que todo con nuestros familiares que siempre estuvieron al pie de todo
al 6CPC, secuestros, que fueron los que otra vez volvimos aquí a compartir con todos ustedes y bueno, agradecido también con la comunidad. Por la operación en tiempo récord del 6CPC, 2 sujetos fueron detenidos y 2 abatidos. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Al regreso, heroica remontada. Popular equipo de Argentina eliminó al último campeón de la Copa Libertadores. Los detalles se los contamos en solo minutos con Gregorio Rojas. Ya venimos. Dicaterina Rojo necesita con carácter de urgencia donantes de sangre ORH negativo. Quienes puedan colaborar, favor, dirigirse al Hospital Materno Infantil de San Francisco en el estado Zulia o comunicarse por los teléfonos 0412-792-2371 o 0424-642-7131. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Durante un foro de economía realizado en el Colegio de Ingenieros, expertos plantearon que debe haber objetivos económicos claros y voluntad unitaria de todos los sectores para que Venezuela inicie su reconstrucción. Euclides Sotillo se encuentra allí y desde allí nos amplía. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Los especialistas consideran imperativo, en primer lugar, que se debe permitir la ayuda humanitaria para alimentar a la población y, en segundo lugar, tomar acciones eficientes para el funcionamiento de los servicios públicos. Por eso es fundamental empezar con una ayuda humanitaria, que es fundamental y que han ofrecido diversos países, pero que lamentablemente esta administración no quiere aceptar. Más allá de cualquier consideración política o partidista, está el interés nacional, que es el interés de su gente, el interés de su población. Otro de los puntos abordados en este foro fue la estrategia para recuperar la industria petrolera. Esto significa que en este modelo de recuperación va a jugar un papel mucho más importante la iniciativa privada. Vamos a necesitar más inversiones privadas en el sector petrolero y de allí en adelante, pues para que esas inversiones vengan, tenemos que aprender a ser competitivos. Hay una ventana de oportunidades. Finalmente, los expertos también consideraron inadecuado el reciente cierre de la frontera con Colombia. Consideran que la medida empeorará la situación alimentaria en el país. En la sede del Colegio de Ingenieros de Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Indonesia. Cerca de 100 buzos rastrean la zona del mar de Java en búsqueda de la cabina del avión de la compañía de bajo costo Lion Air, que se estrelló este lunes con 189 pasajeros a bordo. Los trabajos de los submarinistas se han visto obstaculizados por fuertes corrientes y la escasa visibilidad a 30 y 35 metros de profundidad en las aguas cercanas al Cabo de Karawang. Hasta el momento, ninguna de las víctimas mortales han sido identificadas debido a la tragedia. El director técnico de la aerolínea fue despedido. En Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció la constante represión del gobierno de Daniel Ortega en el marco de la crisis en el país. En un pronunciamiento, el grupo enumeró una serie de casos de detención y censura que a su juicio buscan criminalizar el derecho a la protesta ciudadana. Además, las organizaciones afirman que existe al menos 558 presos políticos. En Filipinas, equipos de rescate buscan sin esperanza a 30 personas atrapadas en un edificio en construcción en Natoni, al norte del país, que quedó sepultado por un deslizamiento de tierra tras el paso del tifón Yutu. Por el momento, 8 cuerpos han sido recuperados. También en la zona, otro desprendimiento sepultó una vivienda causando la muerte de un hombre. En Rusia, las autoridades calificaron como un atentado la explosión registrada en la sede del Servicio Federal de Seguridad en la ciudad de Arjánguelsk, que causó la muerte del atacante y dejó 3 oficiales heridos. Según las primeras informaciones, el autor sería un joven de 17 años que ingresó al edificio portando un artefacto explosivo de fabricación casera.
Las causas del hecho están siendo investigadas. Argentina recibió 5.631 millones de dólares que forman parte del acuerdo de asistencia financiera firmado con el Fondo Monetario Internacional y que prevé préstamos por 3 años por 56.300 millones de dólares. El pacto incluye un compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal primario en 2019, lo que supondrá un fuerte ajuste económico. En Siria, el ejército turco lanzó un ataque de morteros contra presuntas posiciones de las milicias kurdas, las unidades de protección del pueblo aliadas de Estados Unidos, en la región de Kobani, al norte del país. Según fuentes militares, el ataque causó la muerte a 4 milicianos e hirió a otros 6. Estados Unidos instó a la coalición saudí apoyada por Washington y los rebeldes hutíes respaldados por Irán a pactar un cese al fuego en Yemen en los próximos 30 días para así negociar un fin al conflicto. Ante la situación, Suecia admitió y mostró su disposición a ser el escenario de hipotéticas negociaciones de paz. El jefe del Pentágono, James Mattis, aseguró que el tratado de armas nucleares de rango medio con Rusia aún tiene salvación pese al anuncio de la salida de Estados Unidos. Mattis explicó que se trabaja para alcanzar un acuerdo con el Kremlin, aunque admitió que será difícil y afirmó que las recurrentes violaciones del acuerdo por parte de Moscú afectan la credibilidad de cara a futuros pactos. China calificó como inventadas las acusaciones por presunto espionaje industrial de Pekín en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, 10 agentes de inteligencia del gobierno chino accedieron a datos privados de empresas del sector de la aviación a fin de robarlos entre enero de 2010 y mayo de 2015. El Vaticano informó el hallazgo de fragmentos de huesos humanos en un local anexo a la Nunciatura Apostólica Italiana ubicada en Roma. Pese a que la Santa Sede no ha dado más detalles del caso, la Fiscalía Romana investiga si los restos pertenecen a Emanuela Orlandi, una joven de 15 años desaparecida en 1983 y cuyo secuestro salpicó a la mafia y a los servicios secretos. En Pakistán, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de Asia Bibi, una mujer cristiana condenada a muerte en 2010 por su presunta blasfemia al Islam. Bibi, madre de 5 hijos, fue denunciada en 2009 por unas mujeres que aseguraron que había insultado al profeta Mahoma durante una discusión con una musulmana en un pozo de agua. Y cerramos en India, donde fue inaugurada la estatua más alta del mundo. El monumento, escuchen bien, tiene 182 metros de altura y fue construido en honor al héroe de la independencia, Sardar Patel. La obra, que costó 350 millones de dólares, es 2 veces más grande que la Estatua de la Libertad y 5 veces mayor que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Impresionantes las imágenes, ¿no? Se ve impactante. Vamos a hacer una pausa, Milagros. Y en breve, el dúo de la historia, que no somos tú y yo, pero son Wisin y Yandel, presentan En lo Oscuro. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Solo en minutos, ya venimos. Estás tentándome a hacerte mía. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Ok, mami, préstame un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Leones del Caracas nuevamente derrotó a Navegantes del Magallanes, esta vez con marcador de 8 carreras por 2. Nos vamos al José Bernardo Pérez de Valencia porque los capitalinos picaron adelante en el mismo primer capítulo con batazo de doble play de Harold Ramírez. En el segundo episodio ampliaron la ventaja con elevado de sacrificio de Anthony García. Ya para la tercera, los melenudos fabricaron un rally de 5 anotaciones en el que se combinaron los imparables de Wilfredo Tobar, Víctor Reyes, Harold Ramírez, Jesús Guzmán, Harold Castro y Juan Graterol. De esta manera, Luis Díaz completa su segunda victoria de la campaña con 6 entradas completas de labor, en los que permitió una sola rayita. Entrando en Barquisimeto, Cardenales de Lara se apoyó en una ofensiva de 12 imparables, entre ellos 3 cuadrangulares de Jackson Flores, Francisco Arcia y José Castillo para derrotar a Tiburones de La Guaira, 9 carreras por 1.
La victoria fue para Williams Pérez tras una sólida labor de 5 episodios y un tercio, en los que toleró 3 imparables y una rayita. Al revés fue para Anthony Leroux. En tanto, en Maracay, 4 errores de la defensiva de Caribe Anzoátegui le abrieron la puerta a los Tigres de Aragua para que derrotaran a la tribu oriental 7 carreras por 4. Kelsin Gudiño fue la bujía aragüeña al irse de 4-3, con remolcada y par de anotadas. La victoria fue para Josh Tolles, la derrota para Yender Cáramo y Jan Machís se apuntó El Salvador. Pasamos al fútbol. Habrá nuevo campeón de la Copa Libertadores. Con una heroica remontada, River Plate se convirtió en el primer finalista del torneo tras derrotar al último ganador de la competición, Gremio de Porto Alegre, 2-1 para un global de 2-2 y avanzar por goles de visitante. Leo Gómez adelantó al tricolor gaúcho al minuto 36, mientras que los millonarios igualaron la pizarra por intermedio de Rafael Santos Borré al minuto 81. Y al minuto 85, cuando el árbitro uruguayo Andrés Cuña decide revisar una jugada en el VAR y decreta penal para la River, desatando la furia de los jugadores de Gremio, fue 10 minutos después cuando Gonzalo El Piti Martínez pudo convertir el gol del triunfo millonario. Tras el partido, la policía debió escoltar hasta los túneles a la cuarteta arbitral por el asedio de los futbolistas del equipo local. Si Boca Juniors al menos saca un empate hoy ante Palmeiras en São Paulo, será la primera vez que una final de Libertadores la disputen los 2 equipos más grandes de Argentina. En la Copa del Rey, el Atlético de Madrid picó adelante en su serie de 16avos de final tras derrotar a domicilio al Sant Andreu catalán de tercera división por la mínima diferencia con un gol de Gelson Martins. Hoy el Real Madrid enfrenta al Melilla y el Barcelona al Cultural Leonesa. En la NBA, los Celtics de Boston sumaron su 5ª victoria de la campaña, esta vez ante los Pistones de Detroit 108-105. Kyrie Irving fue el mejor por los de Massachusetts, con 31 puntos, 5 rebotes e igual número de asistencias, mientras que por Detroit, Blake Griffin completó un doble-doble con 24 puntos y 15 rebotes, además de 3 asistencias. Y cerramos con tenis porque el serbio Novak Djokovic inició con el pie derecho su participación en el Masters de París tras derrotar al portugués João Sousa en sets corridos por 7-5 y 6-1 en 1 hora y 32 minutos. Su próximo rival será el bosnio Damir Zumur. La jornada estelar de hoy la protagonizarán Roger Federer ante Milos Raonic y Gilles Simon ante Dominic Thiem. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el regreso de Jennifer Aniston a la televisión y la millonaria suma que cobrará. La industria de la televisión está recuperando su atractivo y cada vez son más los actores de Hollywood que migran a la pequeña pantalla. Medios internacionales confirmaron que Jennifer Aniston y Reese Witherspoon actuarán en la nueva serie de Apple y ganarán casi €1 millón cada una por episodio. Lo mismo sucederá con Javier Bardem, que protagonizará para Amazon y cobrará algo más de €1 millón por capítulo. Esto a propósito de la ley vigente en California que prohíbe a los empleadores preguntar a sus posibles empleados cuánto dinero ingresaban por sus anteriores trabajos. De seguir así, las celebridades pronto alcanzarán el podio que ocupa Charlie Sheen como el actor mejor pagado en la historia de la televisión, ganando más de €1,5 millones por episodio. Y Beyoncé inició el Halloween rindiendo tributo a una cantante de los 90. La diva revolucionó Instagram compartiendo su disfraz para la noche de brujas. Con el pelo corto, los labios granates y una chaqueta de cuero deslizándose por sus hombros, Queen Bee se ha transformado en Toni Braxton y recreó la portada de su primer single, Another Sad Love Song. La cantante acompañó la imagen con el siguiente mensaje: enviando amor y admiración a una de nuestras talentosas leyendas. Gracias por los innumerables bailes, tu tono, tu belleza, tu categoría y el talento que Dios te ha dado y atesoras, queriéndote siempre. Que tengan un feliz Halloween, mis reyes y reinas. Y Demi Lovato continúa sin poder vender su mansión. La cantante no ha podido salir de la mansión donde casi pierde la vida. Fuentes dedicadas a los bienes raíces revelaron a TMZ el motivo por el cual nadie ha querido comprar la lujosa propiedad ubicada en Hollywood Hills.
Según, Demi convirtió el garaje de la residencia en un espacio para su equipo de seguridad y en un cuarto de maquillaje y vestuario, por lo que ahora carece de un espacio cubierto para guardar los vehículos. Además, instalaron una reja de seguridad que al parecer infringe sobre la vía pública. Sin embargo, ambos problemas tienen solución, pero requieren de dinero, por lo que algunos interesados en la casa han desistido de seguir adelante con la compra. Buenas noticias para los fanáticos de Freddie Mercury. Su vida llega al cine. El filme británico Bohemian Rhapsody, sobre la vida del líder de la banda Queen, Freddie Mercury, se estrena en los cines europeos este 31 de octubre. Coproducida con Estados Unidos, la cinta es un audiovisual biográfico sobre la trayectoria musical y personal de Mercury y el meteórico ascenso de la agrupación a través del revolucionario sonido. La película recoge también los críticos momentos de Queen cuando el estilo de vida de su estrella estuvo fuera de control y destaca la reunión en espera de los históricos conciertos de Rock Left Aid, en los que el cantante, mientras sufría una enfermedad con peligro para su vida, lideró la banda en aquel espectáculo de la década de los años 80. Y Kanye West anunció su retiro de la política. El rapero dijo este martes que fue usado por personas para difundir un mensaje político, pero que eso se terminó. Kanye escribió en su cuenta de Twitter que abrió los ojos y que piensa concentrarse completamente en ser creativo. Luego, en otro mensaje, aclaró que esto no tenía que ver con su relación con Donald Trump y que se vio involucrado en una campaña conocida como Brexit, en alusión a Brexit de Reino Unido, pero con los términos Black y Exit para proponer la salida de las personas afroamericanas del Partido Demócrata. Recordemos que Kanye se ha dedicado a apoyar a quienes buscan asilo, a los padres que buscan proteger a sus hijos de la guerra y la violencia y a leyes de armas desde el sentido común. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de Wisin y Yandel, Reggaetón en lo Oscuro. Así llegamos al final. Soy Carolis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería. Y si con la bailaras mejor todavía. Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería. Y si con la bailaras mejor todavía. Mami, yo sé lo que tú quieres. Al regreso de una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Hoy tenemos como invitado al cumpleañero del día, Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. Gracias por acompañarnos, sobre todo entendiendo que hoy es tu cumpleaños. Qué mejor manera de celebrarlo haciendo lo que a uno le gusta y lo que uno ama, y eso es muy importante para nosotros. Felicitaciones en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión, especialmente por haber hecho la diferencia en tu agenda, de haber venido el día de hoy. Gracias. No, encantadísimo de estar aquí siempre. Y feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Luis Vicente, es muy interesante siempre leer tus análisis porque se convierten en controversiales y que pueden ser interpretados de distintas maneras. A veces uno, cuando hace la lectura de lo que sucede en Venezuela, es muy complicado poder interpretar tantas variables juntas, tantas realidades contrastantes, y cuantificar eso que es complicado ver a simple vista es uno de los desafíos que tiene Datanálisis. Quisiera que nos hablara acerca del último estudio que desarrollaron, cuáles son las interpretaciones que hay hoy de la realidad de Venezuela. Sí, bueno, sí, terminamos. De hecho, ayer presentamos nuestra última investigación del mes de octubre y, bueno, es una investigación muy grande sobre diferentes aspectos políticos, sociales, económicos del país, pero yo quizás arrancaría por decir que lo que más me llamó la atención es el cambio en el problema que la población ve, que está quitándole el sueño en este momento, y que tradicionalmente durante muchos años había sido la inseguridad. Es decir, la inseguridad era lo que... Era el tema central. Era el tema central porque se metía en tu casa, afectaba, amenazaba a tu familia. No es que el problema de inseguridad
se haya resuelto. Eso te quiero preguntar. Cuando se habla de la seguridad, el tema de las percepciones es muy determinante y muchos pudieran pensar que han bajado los índices de inseguridad. Esta mañana el alcalde de Guarenas lo decía en la entrevista aquí en este mismo espacio y decía que han disminuido los índices de inseguridad. No puse en mis manos las cifras para poder contrastar esto, pero quiero preguntarte, ¿es un tema de percepción o se trata de que la situación económica es tan agobiante que ahora es la protagonista y la gente no le presta tanta atención al tema de la seguridad? Probablemente pueden haber algunas mejoras puntuales en índices muy específicos de inseguridad. Por ejemplo, sí se ha reducido, no te sé decir el porcentaje exacto, pero sí hay una reducción, por ejemplo, en el tema de los secuestros express, que habían sido, digamos, desbordados hasta el año pasado, e incluso a principios de este año, y sí ha habido, digamos, parece una acción mucho más fuerte sobre ese tema, y sí se nota numéricamente alguna reducción, por lo menos, de los que son reportados. Pero esas reducciones no es posible que la población masiva las perciba todavía. Es decir, tú puedes mejorar en términos de inseguridad, pero eso, digamos, pasa mucho tiempo antes de que la población te diga, hey, estoy más seguro. Eso no pasa. Es decir, tú puedes hacer esfuerzos gigantes y pasar 3 años y la gente todavía se siente agobiada por lo que estaba viviendo 3 años atrás. La razón por la que la inseguridad ya no es el primer problema en la mente de la población, que fue superada por otros, es porque los otros 2 factores que ahora están encima, que son básicamente la inflación y el desabastecimiento, ocurren a diario en la vida cotidiana. Es decir, la inseguridad es un riesgo que te puede pasar o no te puede pasar. En cambio, la inflación te pasa todos los días. El desabastecimiento te pasa todos los días. Es decir, tú fuiste al abasto, fuiste al supermercado, fuiste incluso al bachaquero, donde hayas ido, tú te vas a enfrentar a 2 problemas. Lo primero es que no consigues lo que tú estás buscando y tienes que ir, digamos, saltimbanqueando, buscando, pidiendo, llamando, haciendo maromas para poder completar tu mercado. Eso te pasa todos los días. Es decir, un secuestro, un asesinato, un robo, es aleatorio. Pero esto te pasa todos los días. Y además, todos los días que vas al supermercado, te consigues con que subieron los precios de manera brutal. No es que están subiendo poquito, están subiendo exponencialmente porque estás franco en la hiperinflación. Y eso tiene angustiado una parte pues, muy importante de la población venezolana. El proceso inflacionario en Venezuela lleva más de un año. Es un fenómeno que en economía, al menos los fenómenos de hiperinflación, no pueden permanecer mucho tiempo vigentes. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2019 en lo que espera en materia económica a los venezolanos? Estamos cerrando el último trimestre. Yo a todos los entrevistados en estos últimos días les he preguntado qué se espera de aquí a que termine el año. Faltan tan solo semanas para que el 2018 finalice. ¿Qué se espera para el 2019 en materia económica? Sí, mira, estamos en pleno proceso de hiperinflación. Yo creo que lo vive la gente, no hace falta describirla técnicamente. Estamos hablando de que a estas alturas nosotros superamos los 400.000% de inflación acumulada este año. Y resulta que eso es exponencial. Pues vamos a cerrar por encima del 1.000.000% de inflación en el año 2018. Eso es simplemente un proceso hiperinflacionario en, digamos, desarrollo absoluto. Cuando tú miras las experiencias internacionales de hiperinflación, han habido 57 casos de hiperinflación en la historia. Y cuando tú buscas los grupos de países que no han tomado rápidamente las medidas, la decisión, no se ha tomado la medicina rápidamente, el tiempo de duración de la hiperinflación ha sido más o menos 2 años. 2 años es el promedio de duración en la historia de los países hiperinflacionarios que no han tomado las medidas de apertura que son necesarias. Venezuela no la ha tomado. Ha hecho algunos anuncios, incluso teóricamente podríamos decir que anuncios que había que revisar porque sonaban interesantes, pero la implementación ha sido absolutamente nula en términos de apertura y eso significa que estás en el grupo de los países que, de nuevo, han durado cerca de 2 años. 2 años es el promedio. Hay países que han durado 3 y el peor mala conducta en la historia, que fue Nicaragua, que duró 5 años. Si nosotros tomamos a Venezuela como el promedio de duración, supongamos que vamos a durar lo que han durado
Normalmente los países en hiperinflación, nosotros deberíamos durar 2 años. Bueno, estamos entrando en el mes de noviembre, estamos entrando en el primer año de hiperinflación en Venezuela. En noviembre del año 2017 fue la primera vez que Venezuela superó el 50% de inflación mensual, que técnicamente se podía considerar como la entrada formal a la hiperinflación. ¿Qué quiere decir? Que estamos todavía a 1 año de llegar a la media de duración de los fenómenos hiperinflacionarios. ¿Eso qué quiere decir? Que no es ni un deseo, por supuesto que no, son las proyecciones. Cuando tú proyectas, dirías que la verdad, el año 2019 completo todavía debe ser un año de hiperinflación en Venezuela. Las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, el Plan de Recuperación Económica, veíamos ayer las mesas de trabajo que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro con distintos sectores que de alguna manera son un aval no solamente en materia política, sino económica también para el modelo de gobierno de Venezuela, China y Rusia. ¿Están dando señales de una recuperación de la economía nacional? No todavía. ¿Por qué? A ver, quizás hay un elemento positivo. Yo quiero rescatar primero los elementos positivos. Primero, debo decir que los fenómenos hiperinflacionarios, a diferencia de muchos otros fenómenos en la economía y en la política, la hiperinflación es finita. Es decir, no hay forma de que no se resuelva. Se va a resolver. 2 años, 3 años, pero se va a resolver. Algunas personas podrían decir, oye, qué optimista, 2 años más de hiperinflación y yo voy a estar destruido. Bueno, lamentablemente tengo que decir que todavía no estamos en la fase de solución. Pero también tengo que decir que hay países que han durado 100 años de pobreza o 100 años de corrupción. La hiperinflación no existe en años largos. No existe ningún país que tú puedas decir por ahí, hey, esos bichos tienen 10 años en hiperinflación. Eso no existe. La hiperinflación en Venezuela se va a resolver. Y se va a resolver como siempre se ha resuelto, con procesos de apertura económica. Ahora, ¿qué hay en lo que el gobierno ha hecho? El gobierno, en positivo, hizo un anuncio que reconocía la necesidad de abrir. Eso no había ocurrido anteriormente. El presidente, más allá de lo que vamos a decir después, que es que la implementación no ha ejecutado la implementación de lo que dijo y que por lo tanto no podemos ver resultados positivos, hay un discurso que al menos cambia lo que había sido el discurso típico del gobierno. Dijo, tenemos que abrir el mercado cambiario. Dijo, tenemos que resolver el problema del déficit fiscal y ser mucho más serios. No podemos seguir generando dinero inorgánico porque estamos matando la economía. Hay que subir el precio de la gasolina y de los servicios públicos. Hay que atar la moneda a un precio internacional como el precio del petróleo. Es decir, eso lo dijo. Si yo te lo digo, tú me dices, oye, ¿quién dijo eso? Pues lo dijo Maduro. Y yo estoy de acuerdo con cada una de las cosas que el presidente Maduro dijo en ese discurso. El problema es que cuando tú me preguntas, pero eso que dijo Maduro ha funcionado, te tengo que responder que es que eso que dijo Maduro no lo ha hecho. Es decir, y por lo tanto no puede funcionar. Es decir, no es que no ha funcionado el modelo de apertura que ofreció el gobierno. Lo que no ha pasado es que lo aplique. Cuando tú miras la apertura cambiaria, el gobierno dijo, ahora es libre de transarse dólares entre privados sin limitación y se elimina la ley de ilícitos cambiarios. Yo lo aplaudo. El problema es que tú puedes ir, Andina, al banco y puedes buscar dólares a 65 bolívares por dólar, que es el tipo de cambio que el gobierno dice que en el convenio cambiario que se tiene que usar para comprar y vender dólares fijado por el Banco Central. No. Entonces, si tú no puedes comprar dólares en el tipo de cambio oficial, ese mercado no está abierto. Luis Vicente, en materia política, estamos en un país que la política ha determinado todo en los últimos tiempos y veíamos cómo, si haces el contraste de modelos económicos como el de China, siempre cito al autor Andrés Oppenheimer con su libro Cuentos Chinos porque habla de la gran diferencia que existe entre el modelo económico y el modelo político. ¿Cómo está la situación de Venezuela hoy en lo político? ¿Cómo está la oposición? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cuál es la percepción que tienen los venezolanos acerca de estas áreas según el último estudio de Data Analysis? 75% de la población en Venezuela quiere cambio. La mayoría de la población siente que el país está mal y que el sistema político no funciona. No creen
que el sistema democrático está funcionando, que sus derechos son reconocidos y no creen en los procesos electorales, en la transparencia de los procesos electorales. Ese es el mapa de la mayoría de la población. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno? El gobierno tiene, digamos, el poder. Está en poder. Ahora, con problemas internacionales severos, con sanciones tanto personales para muchos de esos funcionarios como sanciones para el país, que por cierto afectan no solo al gobierno, sino también al pueblo y a la población, porque afecta a todo el mundo y su desenvolvimiento. Pero tiene limitaciones, tiene problemas importantes, tiene aislamiento internacional, tiene fracturas relevantes hacia el interior del chavismo, porque hay un montón de gente que se siente que lo están llevando por un barranco o que el gobierno no sigue el legado del propio presidente Chávez. Ahora, sin embargo, está en poder. ¿Qué pasa en la oposición? En la oposición lo que vas a conseguir es una oposición que tiene dos problemas graves. El primero es que es una oposición fracturada. Están multifracturada, está dividida completamente entre los moderados y los radicales. Los radicales son los que dicen, aquí no hay nada que hacer adentro, hay que buscar ayuda afuera para que vengan y saquen a Maduro. Nosotros no podemos hacer nada. Es decir, desahuciaron el trabajo político en el país. Como que eso ya no sirve, no hay nada que hacer y entonces solo espera un milagro o unos marines. En la parte de los moderados, que quieren trabajar, que quieren buscar institucionalidad, partidos, participar en todos los tableros, no son gafos. Saben que hay un montón de limitaciones, que esa democracia no funciona, que las elecciones son complejas, que les hacen trampa. Todo eso lo saben. Pero creen que hay que estar en todos los tableros, que tienen que participar en todos lados. Pero ellos tampoco tienen popularidad suficiente en términos de sus líderes. Luis Vicente, se nos agotó el tiempo y hay dos temas fundamentales que te quiero consultar brevemente. ¿Existen condiciones hoy en Venezuela para un proceso de diálogo? Y lo otro que te quiero preguntar es en materia electoral. Estamos en expectativa de un proceso electoral en el mes de diciembre. ¿Cómo percibes el ambiente? Diálogo es una palabra que siempre existe, porque diálogo es que tú y yo hablemos, aunque nos digamos 4 insultos tú y yo y nos detestemos. El diálogo está pasando. El diálogo pasa cuando un ministro se comunica con un político, con un alcalde opositor, etcétera, e incluso en un chat. Eso es diálogo. Lo que el país necesita no es diálogo. El diálogo siempre se necesita, pero lo que cambia la situación, lo que puede cambiar algo, no es el diálogo, es la negociación política. Es sentarse dos partes que tienen una necesidad, es decir, un gobierno que necesita la oposición y una oposición que necesita algo que el gobierno tiene. Si están dispuestos a negociar, es porque se necesitan, porque necesitan algo. Eso es lo que puede producir cambios. Pero para que tenga éxito, la oposición tiene que tener poder de negociación. Significa liderazgo, articulación, presión y un pueblo que cree que se puede cambiar. Las elecciones de diciembre. Las elecciones están muy, pero muy apáticas. Solo 20%, alrededor de 20% de la población indica que está dispuesta a votar. Y la verdad es que cuando le preguntas a los venezolanos por las elecciones de concejales, la mayoría ni siquiera sabe que hay elecciones de concejales en los próximos meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Quedaron bastantes temas pendientes, una excusa perfecta para tenerte de vuelta en otra oportunidad. Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Recuerden, Venezuela necesita de buenos venezolanos. Milagros. Gracias, Endrina. Antes de finalizar la emisión meridiana, tenemos una información y es que la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional realizó una jornada de consulta pública del proyecto de ley de Banco Central de Venezuela con la participación de economistas. Manuel Covela con los detalles. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Nosotros de inmediato vamos a presentarles declaraciones del presidente de la Comisión de Finanzas, Rafael Guzmán, para conocer cuáles son los principales planteamientos de la ley del Banco Central de Venezuela que hoy se está sometiendo a consulta pública. A continuación, entonces, palabras del diputado Rafael Guzmán. La ley es muy clara. O sea, fíjense, el Banco Central de Venezuela, su prioridad es tratar de mantener los precios de los artículos, pues, o sea, controlar la inflación. Nosotros vemos como todos los días
las cosas aumentan. En este caso tenemos una inflación diaria del 4%, pues casi 5% de inflación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con esto? Bueno, el Banco Central de Venezuela no va a estar emitiendo dinero. El Banco Central de Venezuela va a estar limitado en eso, no puede estar financiando el déficit del Ejecutivo. El Ejecutivo todos los días se le ocurre pagar un bono, pagar un aumento, y bajo ese esquema hay que ser serio en ese sentido, ¿dónde salen los recursos? Si nosotros seguimos con los mismos bienes en el mercado y seguimos emitiendo dinero y dinero y dinero, pues esos bienes van a subir de precio. Son declaraciones entonces del diputado Rafael Guzmán, quien es presidente de la Comisión de Finanzas, órgano que hoy protagonizó una jornada de consulta pública del proyecto de ley orgánica del Banco Central de Venezuela, que ya fue aprobado en primera discusión hace 2 semanas en la plenaria de la Asamblea Nacional. Expresaba entonces el diputado cuáles son algunos de los principales planteamientos de la normativa jurídica que hace énfasis en el control del gasto público y también en algunas medidas de control cambiario. Es la información desde la Comisión de Finanzas. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Manuel, muchísimas gracias por tu reporte. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.